Hola, soy Hilda Neira de la Iglesia Bíblica Generación de Gracia. Y antes de la palabra de hoy, dale un like y suscríbete. Y no te olvides darle un toque a la campanita para que te lleguen notificaciones. Ok, hemos llegado al final del capítulo 1 de Filipenses. Yo le he titulado El gozo del triunfo. Lo he dividido en tres partes. Este sermón está en el triunfo. Hay triunfo en la oración. Número 1, hay triunfo en la oración. Número 2, en el triunfo de la liberación, Cristo es magnificado. Y número 3, el regalo de la fe y el regalo del dolor. Así que voy a darle lectura, vamos a tomarlo. Habíamos quedado la vez pasada en el verso 18, pero yo voy a tomarlo igual del verso 18 en adelante, porque hay un detalle bien importante para poder interpretar. Dice así: ¿qué pues? Filipenses 1:18, así la pregunta es: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahora, noten el detalle, el verso 19 dice: porque sé. Pero cuando uno no entiende lo que es un párrafo en la Biblia, por ejemplo, la Reina Valera, cada verso es un párrafo. Sin embargo, la idea del párrafo nos hace entender un poco mejor lo que quiso decir el autor. Y yo he notado algunas versiones, bueno, la nueva versión internacional trabaja mucho de lo que son los párrafos. Estaba viendo la versión que tienes tú, la versión en inglés, que es la New Standard American Bible, el comentario de John MacArthur. Y al terminar el verso 18, dice: y me gozaré aún, y aunque no lo convierta en el verso 19, lo inserta en un nuevo párrafo y lee así: y me gozaré aún porque sé. Porque dos veces el apóstol Pablo nombra, primero dice: y en esto me gozo. ¿En qué se goza? Que Cristo ha anunciado, no importan las razones, los motivos. Y me gozaré aún porque sé. ¿Ok? Entonces voy a seguir leyendo. Y me gozaré aún porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo también el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Así que esos son, bueno, leí del verso 18 en adelante al 30, y vamos a ir a la primera parte de esto. Hay triunfo en la oración. Mira cómo empieza el apóstol Pablo. ¿Te acuerdas que dije delante, por ejemplo, que él inserta, cuando uno tiene una Biblia de párrafos, no sé si lo digo bien, pero cuando uno puede encontrar una Biblia que divida bien los versos por párrafos, entonces uno puede tener una idea un poco más clara, porque el apóstol Pablo empieza a decir: y me gozaré aún porque sé. Entonces, este I es muy importante, porque esta es una conjunción que te está poniendo un énfasis, que la frase que viene ahora, ¿verdad?, es intensa. Ahora, ¿qué era lo que el apóstol Pablo sabía? Mira, ¿ves? Me gozaré aún porque sé. ¿Qué creen que era lo que el apóstol Pablo sabía? Anteriormente, por ejemplo, el apóstol Pablo había dicho en el verso 17 que él sabía que ellos, dice el verso 17, que ellos sabían que él estaba puesto para la defensa del Evangelio. Entonces, por una parte vemos al apóstol Pablo diciendo: ustedes saben que yo estoy puesto para la defensa del Evangelio y estoy aquí en la cárcel. Y ahora él aparece con que él sabe algo. Nota, seguimos ahí, ¿verdad? Estamos en el verso 19, dice: porque sé que por vuestra oración y su ministración, o sea, esto se refiere a la ayuda del Espíritu Santo o al Espíritu de Jesucristo, dice aquí, esto resultará en mi liberación. Acuérdate que estamos hablando del primer punto: hay triunfo en la oración. Yo te veo este verso, ¿ah? Mira,
Pablo se da cuenta que él cuenta con la oración de los santos. Y la oración de entre nosotros debe ser algo recíproco, debe ser algo que tanto los pastores oran por la iglesia ora por sus pastores. Y esta carta me impacta, me emociona de poder ver al apóstol Pablo en esa, no sé, yo creo que quizás sea la carta más afectiva, la carta más amigable, además de hablarse del gozo, de un trato entre un pastor y su congregación, donde no aparece ni como apóstol ni aparece como pastor. Y empieza a hablar de que hay una comunión tan grande, porque él dice, él sabe que por vuestra oración tiene confianza de que hay una reciprocidad en la oración. Número uno, tiene confianza que ellos oran por él. Y es importante que uno sienta que hay gente que ore por uno. Es importante que uno sienta que hay gente que le diga, no puedo hacer esto por usted, está viviendo o tú estás viviendo un tiempo difícil, pero quiero contarte que yo estoy orando, estamos orando por ti. Estamos orando por ti. Entonces la primera cosa que él vio aquí, que tenía confianza, él sabía que contaba con las oraciones de los santos. Y la segunda cosa que me llama mucho la atención es que él sabía que la oración era eficaz solo cuando el Espíritu Santo acompañaba la oración. Qué importante, no es lo mismo orar, por decirlo, la carne, orar simplemente, bueno, yo quiero orar esto, o que tengamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida cuando oramos. Qué importante orar en el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que el Espíritu Santo acompañe nuestras oraciones? ¿Por qué será importante? Necesitamos que el Espíritu Santo acompañe nuestras oraciones. Yo encontré 3 cosas, pero hay muchas más. Número 1, porque tenemos una naturaleza caída que nos impide saber con exactitud lo que Dios quiere. ¿Cierto? 2, esa naturaleza nos hace débil a la hora de pedir, porque somos tan débiles que muchas veces pudiéramos pedir lo equivocado. Yo pudiera mencionar oraciones que hace poco me han pedido, me han dicho, puede orar por mí por esto, y yo he dicho, no puedo orar por ti por eso, porque lo que tú estás pidiendo realmente es algo que va en contra de los principios de Dios. Puede que alguien pida, puedo dar un ejemplo, por ejemplo, nadie puede venir a mí y decirme, por favor, ¿puede orar para que tal persona se enamore de mí? Yo no puedo hacer eso. O esta persona está casada, o este hombre está casado, ¿puedo orar para que se enamore de mí? O sea, estoy poniendo un extremo ridículo, pero quiero decir que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo porque somos débiles a la hora de orar. Y 3, porque solamente el Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios. Y aquí yo busqué un texto que es muy importante. Recuerda que estamos en la primera parte, hay triunfo en la oración. Yo creo con todo mi corazón que hay triunfo en la oración. Y mira, fíjate, Romanos capítulo 8, solamente voy a leer 2 versos y voy a explicar algunas cosas. 8, 26, 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Lo sabemos? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede, y nota que usa la palabra el Espíritu mismo, y me recuerda a 1 Corintios 12, todas las cosas las hace el mismo Espíritu, los dones los tiene el mismo Espíritu, las manifestaciones. Él usa la misma expresión, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esto a veces se ha tomado pensando, bueno, el Espíritu Santo está gimiendo, hablando en lenguas, por ejemplo, en lenguas desconocidas. Pero no lo que el apóstol Pablo viene hablando, porque esto es una metáfora. Anteriormente dice que la creación gime, y no solamente ella gime, también nosotros gemimos por ser revestidos de nuestro nuevo cuerpo. Así que yo, si a lo mejor les pregunto a ustedes, ¿han visto alguna vez a alguien, un árbol gemir? No. Nadie ha visto, nosotros no hemos visto nunca un árbol gemir. ¿O han visto alguna vez, que te digo, a ver, ahora no vamos a usar un árbol, usemos el mismo ejemplo del árbol. ¿Han visto alguna vez un volcán hablar en lengua? No. O sea, todo esto es una metáfora, está hablando metafóricamente, donde hay 3 gemidos. La creación gime metafóricamente, nosotros gemimos metafóricamente, y el Espíritu gime, lo cual quiere decir que hay una intensidad, o sea, hay un clamor profundo ante Dios, ¿ok? Él dice que él intercede con gemidos indecibles. Si son gemidos indecibles, quiere decir que no pueden ser expresados en ningún tipo de lenguaje. Si es indecible, es que no puede ser dicho en ningún tipo de lenguaje, y eso es una cuestión sumamente clara. O sea, hay que descartar que el apóstol Pablo viene hablando aquí de hablar en lenguas. Verso 27, Romanos 8, 27. Más el que escudriña los corazones, o sea, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu. Nota, Dios sabe cuál es la intención del Espíritu, no la tuya, porque conforme a la voluntad de Dios. ¿Se fijan que hay como el Espíritu conoce lo profundo de Dios y Dios conoce lo profundo del Espíritu? ¿Qué conexión más grande hay en la deidad, cierto? Dice, porque el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces,
qué importante agregarle a la oración, no un ingrediente, porque el Espíritu Santo no es un ingrediente, el Espíritu Santo es la vida de la oración. Es la vida de la oración. Entonces mira el apóstol Pablo, hablando estando en la misma cárcel, ahí en Hechos 28, cuando estuvo 2 años preso, en Roma, y escribiéndole a los Efesios, usó también la misma mezcla de oración, santo y el Espíritu Santo. Mira, ¿se acuerdan cuando habla, por ejemplo, de la que no tenemos lucha contra carne y sangre? Ahí mismo, al final de los versos, en Efesios capítulo 6, del 18 al 20, dice, orando en todo tiempo, después que te ha dicho que te ponga la armadura, orando en todo tiempo. ¿Orando cuántas veces? En todo tiempo. Con toda oración, o sea, todo tipo de oración. Y súplica. Mira, voy a nombrarlo. Voy a ponerle número. Orando en todo tiempo, 1. Con toda oración, 2. Con súplica, 3. En el Espíritu, 4. Velando, 5. Con toda perseverancia, 6. Y súplica, 7. Por todos los santos, 8. Aparecen 8 cosas que podemos decir de cómo va la oración mezclada con el Espíritu Santo. Y hay una palabra que se repite 2 veces, súplica. Ahora, detengámonos a pensar un momento. ¿Por qué súplica? Pablo habla de ruego. Porque en el fondo la súplica es porque lo que se quiere establecer es que sea la voluntad de Dios. Porque Dios es soberano, ¿ok? Y Pablo después agrega ahí, estamos en Efesios 6, antes de volver a Filipenses, dice el verso 19, y por mí, a fin de abrir la boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, ¿cómo debo hablar? Oye, Pablo está en la cárcel de Roma. Si hay un sistema, no sé, totalitario, no elegido democráticamente, era el romano. Estaba escuchando un sermón el otro día del pastor Roberto Andrade y me parecía que él decía que los romanos colectaban entre impuestos y todo, se sumaba a como el 35%. O sea, póngale, injusto socialmente, injusto económicamente, opresor. O sea que Pablo aquí tenía toda, y lo tienen preso por una causa injusta. Aquí Pablo tiene todas para decir, bueno, y oren para que salgamos, hermanos, y hagamos de esto una gran, no sé, salgamos, protestemos en contra de este régimen que Dios, tomemos las armas. Él tenía todas las razones para poder tener esa actitud. Y podemos ver al apóstol Pablo que en ese momento no está pidiendo por él, está pidiendo por palabras para poder testificar del Evangelio. Y él, después de eso, va a tener que compadecer ante Herodes. ¿Y qué le iba a hablar a Herodes? Le iba a hablar del Evangelio de Jesucristo. O sea, él se ve como ministro en cadenas y está esperando la ocasión para hablar la palabra. No sé, de alguna manera yo pienso que el Sermón del Monte, Pablo lo vivió sin decir los versos del Sermón del Monte. Porque él era un pacificador. ¿Se acuerdan el Sermón del Monte cuando el Señor dijo, bienaventurados los que? Los pacificadores. Bienaventurados los que sufren. Y yo hago esta reseña porque de pronto, con tanta cosa que uno está viviendo, se olvida lo más importante, que la lucha que tenemos no es contra los gobiernos. La lucha que tenemos no es contra el presidente, contra los alcaldes, la lucha hay algo detrás de ellos. Nosotros estamos yéndonos por el camino equivocado. Nosotros hemos perdido la perspectiva de saber que nuestra provisión, nuestra protección, todo viene de Dios. Y estamos tirándole a la gente cuando no es contra gente, sino contra fuerzas espirituales que se están moviendo detrás de estas personas, especialmente lo que estamos viviendo ahora en Latinoamérica. ¿Ok? Vamos a volver ahora, mantengamos el foco en el verso 19. Dice, porque sé que por vuestra oración y suministración, esta palabra ayuda, del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Concentrémonos en la palabra liberación. No sé, alguien dijo por ahí que esto le recordaba cuando Pablo habla de que Dios lo iba a librar a través de la oración, del Espíritu Santo, pero en el fondo la esperanza que él tenía en Dios. Lo que dijo Job en Job 13:16, él mismo será mi salvación. Qué lindo, ¿ah? ¿Eh? Dos palabras en medio de la gran tribulación que estaba teniendo Job, en medio de toda esa deshecha su piel, él dijo, él mismo será mi salvación. La salvación para nosotros viene de Dios mismo, no importa lo que estemos viviendo. Lo cual nos lleva, ¿saben qué? Al segundo punto. Esto nos lleva que en el triunfo de la liberación, Cristo es magnificado. ¿Cierto? Vimos primero que hay triunfo en la oración. Número 2, en el triunfo de la liberación, Cristo es magnificado.
¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo, esto resultará en mi liberación? ¿Se refería al apóstol Pablo a la cárcel? ¿Sería que él estaba pensando en la cárcel? Sigamos ahí en el verso 20-21 del primer capítulo de Filipenses. Filipenses 1, verso 20-21. Conforme a mi anhelo y mi esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El anhelo no es lo mismo decir Pablo está profetizando. O sea, el anhelo, el deseo personal. No te dice, conforme a mi anhelo y esperanza. O sea que Pablo tenía un anhelo personal. Esto no es que está profetizando que él va a salir de la cárcel, no. Es que el mismo verso lo dice, mira. Ahora también. ¿Cuál era su deseo? Ser librado. ¿Pero cómo? Si tú lees el verso, tú te das cuenta que Pablo desea ser librado de lo que él estaba viviendo, ya sea por vida o por muerte. Él no estaba diciendo, yo seré librado de la cárcel. Él estaba diciendo, yo seré libre, ya sea por vida o por muerte. ¿Ah? Mira ahí qué bueno está, qué lindo está. Dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Una cosa son nuestros anhelos y otra cosa es lo que es la voluntad de Dios. Y de pronto nosotros leemos tan superficialmente y de pronto encontramos salmos que son una delicia para nosotros. Mira, el Salmo 37, versos 4 y 5 de la Biblia de la América dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Y uno toma esto y dice, wow, me deleito en el Señor y Él me va a dar todo lo que yo quiero. Y después, y encomiendo al Señor mi camino, confío en Él y Él hará. Él va a hacer todo. Si yo le encomiendo mi camino, Él va a hacer todo lo que yo quiero. Sin embargo, ¿qué dice más? ¿Qué otra cosa dice el mismo Salmo de lo que es deleitarse y de lo que es el camino? Mira, ahí en el verso, un poquito más abajo, el verso Salmo 37, el verso 23, uno baja, dice, estoy leyendo de la Biblia de la América, pero por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Y el Señor se deleita en su camino. Así que primero dice, deleítate en el Señor y Él te concede las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y Él hará. Pero después te dice, pero el Señor es el que ordena tus pasos. Claro, es que lo que pasa es que exactamente lo que tú estás diciendo es muy correcto. Porque mira que aparecen las mismas cosas. Dice, ahora lo pone al revés, ahora lo pone al revés el verso. Dije que era el verso 23, dice, por el Señor son ordenados los pasos, o sea, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, o sea, Él lo hace. Y el Señor se deleita en su camino. ¿En el camino de quién? De Dios, no en nuestro camino, cuando nuestros caminos son ordenados por Él. Entonces cuando nuestros pasos son ordenados por Él, entonces ahora Él se deleita en nuestros pasos porque andan de acuerdo a su voluntad, y es entonces donde podemos decir que cuando caminamos en los caminos que Él quiere que caminamos, que son ordenados por Él y en el cual Él se deleita, nos deleitamos en Él porque esos son sus caminos, se hace su voluntad y no la nuestra, y ahí hay delicia. Amén. Entonces Pablo tiene ese anhelo, ya sea por vida o por muerte. El Espíritu Santo hace que nuestra delicia esté en línea con las delicias de los caminos de Dios. ¿Podría Dios haber liberado a Pablo de la cárcel? ¿Qué creen ustedes? ¿Podría haber liberado Dios? Claro que sí, ¿verdad que sí? ¿Puede Dios librar a los justos? Claro que sí. Ahora, lo que pasa es que hay muchas maneras que Dios puede librarnos. Esa es una cosa bien importante que uno se ponga, porque de pronto uno se hace preguntas. Bueno, ¿y por qué sucedió esto a este hermano? ¿Por qué le pasó esto a este justo? ¿No podría Dios haberlo librado? Y ahí es donde tenemos que entrar a la mente de Dios, de que la palabra ser libertados o librados es más amplia en la mente de Dios. Mira, Isaías 57, verso 1 y 2 dice así: perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrarán en la paz y descansarán en sus lechos todos los que anden delante de Dios. Así que lo que te está diciendo, que a veces pasa que el justo es librado, que se muere. ¿Y por qué se murió? No, Dios lo libró de la aflicción. Así que hay muchas maneras de ser librados de la aflicción. Y tristemente para nosotros, como seres humanos con mente finita, a veces, en este caso como el apóstol Pablo, a Pedro le abrió la cárcel y lo libró. Claro, lo entendemos como dolor, y tú sabes, dice algo muy importante, lo que pasa, de ahí donde uno se tiene que hacer preguntas. ¿El mensaje que se está predicando contiene todo el consejo de Dios o solamente es selectivo en algún verso donde me hace sentir bien? O
sea, ahí es donde uno tiene que ser transformado completamente y uno tiene que morir, tiene que decir, bueno, está escrito, si Dios lo dice, bueno, entonces tengo que poner atención y no darle falsa esperanza a las personas, porque de pronto se les llama fe, pero lo que es realmente es falsa esperanza. Ahora, damos gracias a Dios cada vez que somos librados. ¿Cuántas cosas un día vamos a llegar? Aunque Dios nos está en la obligación de decirnos, pero un día vamos a llegar a su presencia y vamos a enterarnos probablemente que cuántas cosas fuimos librados de asalto, de muerte, de envenenamiento, a lo mejor de enfermedades mortales, de robos, de terremotos, de caídas de aviones. Yo no sé, solamente Dios lo sabe. Y a lo mejor quizás más de alguno de nosotros tenga una intuición. Hoy día si se pone a pensar y diga, wow, yo creo que esa vez el Señor me libró. Muchas veces. Yo tengo un pastor que alguien conocí hace años atrás, un colombiano, y él contó un testimonio que un día él tenía que ir a predicar y estaba con otra persona y él es muy puntual. Entonces él siempre se ha conocido por una persona muy puntual. Y llegó al aeropuerto y el otro pastor nunca llegaba y entonces él empezó a quejarse, oye, este pastor no llega, pero si esto el avión parte a tal hora. Y entonces él estaba peleando y cuando llegó el amigo pastor le dijo, mira, eres un irresponsable, no sé, algo así como muy molesto con él. Y el avión se fue. Y al momento de despegar, parte del avión, el avión se cae y se estrella. Entonces, nosotros no sabemos las formas como Dios tiene para librarnos. Esa fue una manera, amén. Antes de pasar al verso 21, detengámonos en esta expresión. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Qué extraña expresión, ¿eh? Cristo va a ser... ¿Qué es lo que es magnificado? Agrandado. Es un metáfora, porque es como decir engrandecido, aunque Jesús no puede ser más engrandecido, Dios no puede ser engrandecido más de lo que es. O sea, Dios no crece en gloria, Él tiene la misma gloria siempre. Sin embargo, una expresión extraña, Cristo va a ser... Más grande, ¿no? Claro, está presentando a lo mejor, no sé si usa la palabra correcta, metafóricamente, exageradamente. Sí. Pero esto me recuerda la manera como Dios obraba en el Antiguo Testamento a través de los profetas, porque Dios usó mucho lenguaje, usó profetas, usó cánticos, alabanzas, poemas, sabiduría, o sea, muchos géneros literarios para poder expresar el mensaje. Y cosas que me llaman mucho la atención, la forma como él usaba a los profetas. Los profetas venían y de pronto él lo hacía que graficaran cosas. Por ejemplo, Ezequiel, me parece que Ezequiel 37, 38, no lo tengo aquí a mano, pero en Ezequiel, a Ezequiel le dice, junta un palo y junta este otro, y esta es la tribu del norte y esta es la tribu del sur. Lo hace graficar con las manos. Pero ese mismo Ezequiel, en Ezequiel 4, lo hace hacer una maqueta. Y esta maqueta representa, bueno, Jerusalén, las paredes, representa todo. Y después de eso lo hace acostarse en el lado izquierdo. Y él tiene que estar durmiendo para el lado izquierdo 391 días. Y solamente se podía parar a tomar un poco de agua. Y también la comida que él comía tenía que ser cocida con excremento humano. Ezequiel reclamó, dijo que no quería eso, que nunca había tocado nada inmundo, y el Señor le permitió poder usar excremento animal. Sin embargo, él quería graficar algo, y después lo tuvo, creo que más de 40 días, durmiendo para el lado derecho, porque era ahora representando a Judá. O sea, era un mensaje gráfico, la gente lo veía y decía, wow, entendían que algo estaba pasando, y el comer de esa manera era la miseria que iba a venir sobre el pueblo. Cuando uno ve Ezequiel 4, se da cuenta de toda la historia de lo que Dios quiere decir en cuanto al pecado del pueblo. Dios usa el cuerpo como escenario, qué increíble, ¿eh? Y ahora el escenario, el cuerpo de Pablo. Porque mira lo que dice, porque yo sé, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Pablo no está magnificando a Cristo, Cristo es magnificado. Amén. Y el escenario es el cuerpo de Pablo. Shakespeare dijo que la vida y la muerte eran males. Para Pablo, la vida y la muerte en Cristo son una bendición. Una ganancia. Qué diferente concepto, ¿eh? ¿Cómo uno? Está demasiado profundo pensar que Dios se va a glorificar en el cuerpo de Pablo, ¿no? El cuerpo es el escenario de esta glorificación. Puedes seguir leyendo algunos versos, sigamos ahí, Filipenses capítulo 1, versos del 23 al 26, porque de ambas cosas estoy puesto entre estrecho, o sea, la vida y la muerte. Teniendo deseo de partir, estás con Cristo. O sea, cuando el creyente muere, inmediatamente parte y está con Cristo. Son dos cosas simultáneas. Te mueres y estás con el Señor. Ahí no hay una etapa transitoria. Dice, presente en el Señor, lo cual es muchísimo mejor. O sea, estar con Cristo como es, muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne, o sea, seguir vivo, me es más necesario por causa de vosotros.
Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Aquí tenemos algo que decir, ¿eh? Aquí tenemos es lo que es mucho mejor versus lo que es necesario. Y ese es el dilema que nosotros a veces tenemos. Cuando tomamos opciones, cuando tenemos que tomar alternativas, decimos, ¿qué hago? Esto es muchísimo mejor, pero esto es necesario. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a veces muchas cosas de las que nosotros llamamos necesarias, no son necesarias. Para nosotros lo son, pero no son necesarias. En la mente de Dios no son necesarias y tenemos que optar por las que son mucho mejor. Y a lo mejor podemos pensar alguna batalla que estemos teniendo en nuestra mente, como diciendo, wow, ¿qué hago, Señor, en esta situación? Me es necesario seguir con esto, me es necesario estar en el ministerio en esta forma, me es necesario este trabajo. Pero también podemos pensar, sí, pero es muchísimo mejor esto otro que te glorifica a ti. Yo quiero hacer esto porque creo que me es necesario, pero me doy cuenta que esto otro es muchísimo mejor. Y la única manera de que podamos entrar al muchísimo mejor es que nosotros estemos muertos, completamente muertos a nuestra voluntad y dependamos completamente del Espíritu del Señor. Hemos llegado al tercer punto ya. El tercer punto. Hemos visto, hay triunfo en la oración. El 2, en el triunfo de la liberación, Cristo magnificado. Y el último punto final es el regalo de la fe y el regalo del dolor. Claro que no podemos separar este regalo del dolor, pero este dolor por Cristo. Porque este no es el dolor provocado por ser necio. ¿Ok? Vamos a los últimos versos, capítulo 1, versos 27 al 30. Solamente que os comportéis como dignos del Evangelio, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y esta frase arriba, yo estaba leyendo un comentario, es como la postura que tiene un ejército cuando está firme, está así ya en posición vigilante. Pablo espera que ellos, no importa que aunque esté Pablo presente o no esté presente, ellos caminen como es digno. Pablo espera que los creyentes caminen como es digno, no por causa de él. Qué triste que dice, no, bueno, que alguien esté sirviendo al Señor por mí, o que venga a la iglesia por mí, o que lea la Biblia por... No, yo leo la... ¿Por qué tú vas a la iglesia? No, pues yo lo hago por mi mamá, porque yo sé que a mi mamá le gusta que vaya a la iglesia. O sea, estas cosas las hacemos porque es digno del Evangelio de Cristo. Amén. El Evangelio de Cristo es digno que nos comportemos bien. Alguien me preguntaba sobre la salvación, si se perdía o no se perdía. Y cuando yo le dije que hay seguridad de salvación, entonces me dijo, si hay seguridad de salvación, entonces puedo vivir como yo quiera. No, yo no voy a vivir como yo quiera, porque yo me tengo que comportar como es digno del Evangelio de Cristo. En presencia del pastor o no del pastor, debemos caminar de esta manera, ¿ok? Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El verso 28, en nada intimidados. Esto, la palabra es aterrados. Y esto se parece un poquito al discurso de Moisés, al último discurso un poquito antes de morir. Es como que Pablo se está despidiendo y se siente el sabor. Y aunque en esta carta o en esta prisión Pablo no fue muerto, pues después fue liberado y al poquito tiempo se dice que volvió de donde escribió 2 Timoteo y ahí fue ejecutado. Sin embargo, son como las palabras finales que él le está diciendo, como percibiendo que algo viene. Y se parece un poquito al discurso de Moisés, ya lo voy a leer. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros es salvación, y esto es de Dios. La salvación es del Señor. Amén. La salvación es del Señor. Mira el discurso de Moisés, Deuteronomio 31, Nueva Traducción Viviente, verso 31, capítulo 31, verso 6. Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo, irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Qué lindo, ¿ah? Lindas casi últimas palabras de Moisés, muy parecida a la del apóstol Pablo. No tengan miedo, no se intimiden por nada. Ellos se pierden, ustedes se salvan. Gloria al Señor. Y aquí terminamos con el verso 29 y 30 de este tercer punto, el regalo de la fe y el regalo del dolor, porque a vosotros, o sea, nosotros los creyentes, os es concedido por causa de Cristo. Cristo es la razón, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La fe es un regalo de Dios, el hombre no puede creer, el hombre no puede creer en Dios, el hombre no puede buscar a Dios. O sea, si es que Dios no te lo da, porque no es de toda la fe.
Aquí no estamos hablando de, creo que no se cae el avión. No, yo me subo al avión porque creo que no se cae. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el hombre nace con una naturaleza caída y una total depravación inclinada al mal, lo cual le impide por su naturaleza escoger el bien de Dios. No puede, está muerto. Está muerto el hombre, no puede escoger a Dios. Es por eso que fuimos elegidos en Cristo. Y Pablo dice aquí que nosotros se nos ha concedido por causa de Cristo que creamos. El creer descansa en Cristo. Amén. Como dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, o sea, la fe pues es don, regalo de Dios. ¿Ok? Entonces, dice, no solamente que creáis en Él. Entonces yo le pregunto esta noche, ok, ¿tú crees, por ejemplo, que Dios te regaló la fe para la salvación? Todos van a decir, sí, amén, gloria a Dios. ¿Tú crees que la fe no es algo tuyo, de creer en Dios para salvación? Oh, sí, lo creo. Pero si ahora yo te pregunto la segunda parte, ¿y tú crees también que junto con el regalo de la fe también ha venido el regalo de padecer por causa del mismo Jesucristo? No, no me gustó. Tú dijiste antes eso, esa parte como que no me gustó. Pero es un regalo. Debemos ver un regalo. Alguien dice, no, pero lo que pasa es que, no, yo tengo victoria. ¿Te acuerdas Apocalipsis? Ellos le han vencido. Sí. Sí, pero está hablando de gente que había muerto. Menospreciaron su vida. Exactamente. Está hablando de gente muerta y le vencieron. Murieron por Cristo. Entonces el concepto de vencedor de Dios es diferente al que tenemos nosotros. Nosotros decimos, oh, soy vencedor porque todo me salió bien. Y qué bueno cuando todo nos sale bien y glorificamos al Señor. Así es. Uy, a mí me gusta cuando digo, oh, me resultó. Gloria al Señor. Dios sea magnificado, pero cuando no me resulta y siento persecución, por ejemplo, por esta palabra, cuando soy juzgado por decir, bueno, mira lo que habla, yo no sé, y te viene ese tipo de persecución y te calumnian o te dicen cosas, no importa, porque siento que estoy recibiendo el regalo de sufrir por causa de predicar el evangelio glorioso, el evangelio digno del evangelio de Cristo. Qué lindo sufrir por él. Y uno dice, bueno, no, pero lo que pasa es que eso solamente fue para el apóstol Pablo. Pero mira el siguiente verso. Teniendo el mismo conflicto, verso 30, que habéis visto en mí. Teniendo, ¿quiénes? Los mismos que están padeciendo por él. O sea, Pablo está diciendo, no solamente se les concedió que crean, sino que padezcan teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Ustedes están teniendo el mismo conflicto que yo tengo. Yo soy perseguido por Cristo, ustedes también serán perseguidos por Cristo. Entonces, los filipenses estaban teniendo el mismo conflicto, estaban padeciendo por Cristo. Y ahora oís que hay en mí. Lo habían visto en él y ahora normalmente estaban escuchando que estaba en él. Así que tenemos varios desafíos, bien importantes. Tenemos el desafío, hermanos amados, esta noche. Tenemos el desafío de tomar todos nuestros anhelos y deseos y ponerlos en línea con los anhelos de Dios. Preguntarme esto que me produce delicia, ¿está dentro de lo que es el camino de Él, lo que Él ha ordenado para mí, para yo poder deleitarme sabiendo que me estoy deleitando en las delicias de Dios? Tenemos el desafío de no descuidar la oración ni la presencia del Espíritu. Quien es que sabe orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por último, debemos analizar nuestras vidas para ver que si lo que consideramos necesario, quizás no es tan necesario y probablemente Dios tenga cosas muchísimo mejores para nosotros. Qué lindo, ¿ah? Porque cuando uno llega a este punto, uno suelta. Uno dice, oh no, a veces uno está luchando quiere resucitar al muerto. Cuando el muerto está muerto, hiede. Si tú lo quieres parar a un muerto, hiede. Le puedes poner la ropa, igual hiede, huele mal. Y tú por último sientes que tiene a la persona al lado tuyo. Y Dios lo que quiere es que deje al muerto bien muerto y continúes con lo que Él tiene para tu vida. Y también para mi vida. Es tiempo de morir a lo que pensamos que es necesario y dejar que Dios establezca lo que según su voluntad Él piensa que es muchísimo mejor para nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias esta tarde por tu palabra que nos habla. Gracias, Señor, por guiarnos, por mostrarnos, por iluminarnos.